El río Neva estaba congelado esa noche de diciembre de 1916. La ciudad de Petrogrado dormía bajo una oscuridad que olía a pólvora y a imperio en ruinas. En algún punto de esa superficie helada, el cuerpo de un hombre había sido arrojado desde un puente. Un hombre al que ya habían envenenado, al que ya habían disparado, al que ya habían golpeado hasta dejarlo inmóvil. Y sin embargo, cuando los investigadores lo encontraron días después, los pulmones todavía tenían agua dentro. Lo que significa que, en algún momento entre el veneno y las balas y el hielo del río, Grigori Rasputin había seguido respirando. Hay naciones que engendran monstruos ordinarios. Y luego está Rusia, un territorio tan vasto que 11 zonas horarias no alcanzan para contenerlo, forjado durante siglos en la lógica del poder absoluto, donde los zares gobernaban por derecho divino y los campesinos morían sin nombre. Una tierra donde la historia no avanza en línea recta, sino en espirales, repitiendo los mismos patrones con distintos rostros, las mismas tragedias con distintos uniformes. Para entender lo que Rusia produjo en el siglo XX, hay que entender primero lo que Rusia siempre había sido: un escenario construido para hombres que no conocen límites. Rasputín llegó a la corte imperial sin títulos, sin fortuna, sin educación formal. Era un músic, un campesino siberiano con los pies sucios y los ojos encendidos, que hablaba de Dios con una intensidad que ponía nerviosos a los sacerdotes y fascinaba a las emperatrices. En menos de 5 años, ese hombre se convirtió en la figura más influyente del palacio más poderoso de Europa del Este. Los nobles lo odiaban. Los ministros lo temían. Y la familia Románov, la dinastía que había gobernado Rusia durante 300 años, no podía imaginar su vida sin él. Eso solo ya es una historia extraordinaria. Pero no es la más oscura. Porque cuando el imperio se derrumbó, cuando los Románov fueron ejecutados en un sótano de Ekaterimburgo y Rusia quedó abierta como una herida, algo peor llenó el vacío. No llegó como un rayo. Llegó despacio, metódicamente, con la paciencia de alguien que ha aprendido que el poder real no se toma, se acumula. Iósif Stalin era el hijo de un zapatero borracho de Georgia. Era un hombre con un brazo más corto que el otro, marcado por la viruela, expulsado de un seminario, buscado por la policía secreta del zar. Nadie en la historia habría apostado un rublo por él. Nadie excepto él mismo. Lo que sigue es la historia de cómo 2 hombres radicalmente distintos, separados por una revolución y por todo lo que un ser humano puede ser, definieron a una nación entera y la marcaron de una manera que todavía no ha cicatrizado. Es una historia sobre el poder, sobre lo que hace a quienes lo obtienen y sobre lo que destruye en quienes lo sufren. Es también una advertencia. El tipo de advertencia que la historia lleva siglos repitiendo en voz cada vez más alta y que muy pocas veces alguien escucha a tiempo. El príncipe Félix Yusupov era uno de los hombres más ricos de Rusia. Poseía palacios en San Petersburgo, haciendas en el campo, una fortuna que superaba la de muchos estados europeos. Esa noche del 16 de diciembre de 1916, había invitado a cenar a un amigo. Le había prometido música, vino y la compañía de una mujer hermosa. Le había preparado pasteles de almendra y copas de madeira. Lo que no le había dicho es que tanto los pasteles como el vino contenían cianuro suficiente para matar a un caballo. El invitado era Grigori Yefimovich Rasputin,
Y Rasputín se comió los pasteles, bebió el vino, esperó y no murió. Yusupov, aterrado, salió de la habitación, subió las escaleras, tomó un revólver y regresó. Le disparó una vez en el pecho. Rasputín cayó. Yusupov y sus cómplices, entre ellos un gran duque y un miembro de la Duma, arrastraron el cuerpo. Pero cuando Yusupov volvió a comprobar que estaba muerto, el cuerpo se movió. Rasputín se incorporó, agarró a Yusupov por el cuello y logró arrastrarse hasta el patio nevado antes de recibir 3 balas más. Lo golpearon, lo envolvieron en una tela, lo arrojaron por un puente al río Neva, que en diciembre es una plancha de hielo negro y agua a 0 grados. El informe forense encontró agua en los pulmones. Rasputín había seguido vivo hasta el final. Para entender cómo un campesino siberiano llegó a ese sótano, hay que retroceder casi décadas y viajar a un lugar que la mayoría de los mapas de la época apenas marcaban. Pokrovskoye era una aldea en la región de Tobolsk, en Siberia Occidental, un asentamiento de casas de madera rodeado de llanuras que en invierno se volvían indistinguibles del cielo. Allí nació Rasputín en enero de 1869, en una familia de campesinos que labraba la tierra y sobrevivía como podía. Su infancia no tuvo nada de extraordinario, excepto una cosa. Desde muy joven, Grigori mostraba una intensidad que incomodaba a los adultos, una capacidad para fijar la mirada en alguien y no soltarla, una forma de hablar sobre Dios que sonaba menos a catecismo y más a experiencia directa. A los 18 años, Rasputín pasó varios meses en el monasterio de Verjoturie, un centro de peregrinación en los Urales, donde entró en contacto con los Huilisti, una secta mística que creía que la salvación, llegada a través del pecado y el arrepentimiento extremo. Nunca se confirmó que Rasputín fuera miembro formal de esa secta, pero algo de esa filosofía se quedó en él. La idea de que el cuerpo y el espíritu no son enemigos, que el exceso y la redención van de la mano, que un hombre puede tocar el fondo y desde allí hablar directamente con lo divino. Esa teología improvisada, mezclada con un magnetismo personal que sus contemporáneos describían de formas casi imposibles de racionalizar, fue la base de todo lo que vino después. Rasputín llegó a San Petersburgo por primera vez en 1903. No llegó solo. Venía precedido por una red de contactos eclesiásticos y aristócratas que habían oído hablar de sus poderes curativos. La capital imperial era una ciudad donde la mística y la política se mezclaban sin pudor, donde las sesiones de espiritismo en los salones de la nobleza eran tan comunes como las recepciones diplomáticas, y donde cualquier hombre que pareciera tener acceso a lo sobrenatural encontraba puertas abiertas. Rasputín encontró muchas. Su apariencia era impactante, casi 1,90 m de altura, barba oscura y sin arreglar, una mirada que varios testimonios de la época describen como hipnótica, penetrante, difícil de sostener. Hablaba poco en los salones, pero cuando hablaba, la gente callaba. El acceso a la familia imperial llegó en 1905, a través de una cadena de contactos que terminó en la gran duquesa Militza de Montenegro, conocida en la corte por su interés en el ocultismo. La zarina Alejandra Fiodorovna llevaba años buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudar a su hijo. El zarevich Alexei, heredero al trono Románov, padecía hemofilia, la enfermedad que impide que la sangre coagule y que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte lenta. Cada golpe, cada caída, cada pequeño accidente se convertía en una crisis que podía durar semanas. Los médicos de la corte no podían hacer nada. Y entonces llegó Rasputín. Lo que ocurrió durante las visitas de Rasputín al zarevich nunca fue explicado de forma satisfactoria.
Los médicos imperiales registraron que, en varias ocasiones, después de que Rasputín pasara tiempo con el niño, el sangrado se detenía. Una teoría moderna sugiere que Rasputín podría haber pedido a los médicos que suspendieran la aspirina, un analgésico que por entonces se usaba con frecuencia y que en realidad inhibe la coagulación, empeorando precisamente el problema que intentaba aliviar. Otra teoría propone que sus técnicas de relajación e hipnosis reducían la presión arterial del niño, disminuyendo el flujo de sangre hacia las articulaciones. Ninguna explicación es del todo completa. Lo que sí es cierto es que la zarina Alejandra quedó convencida, de manera absoluta e irreversible, de que Rasputín era un enviado de Dios y la única persona capaz de mantener vivo a su hijo. Esa convicción fue el verdadero origen de todo el poder de Rasputín. No fue la hipnosis, no fue el misticismo, no fue ningún don sobrenatural. Fue la desesperación de una madre con acceso ilimitado al aparato del Estado más poderoso de Europa del Este. Alejandra comenzó a consultar a Rasputín no solo sobre la salud de Alexei, sino sobre nombramientos ministeriales, sobre política exterior, sobre decisiones militares. Y Rasputín, que tenía opiniones sobre todo y no sentía ninguna inhibición para expresarlas, respondía. Los nobles de la corte observaban con una mezcla de horror e incredulidad cómo un músic sin educación formal influía en el gobierno del Imperio ruso durante los años más críticos de la Primera Guerra Mundial. El odio que se acumuló contra Rasputín en los círculos aristocráticos era proporcional a su influencia. Los ministros que él había contribuido a destituir lo despreciaban. Los generales que veían al zar tomar decisiones militares inexplicables lo culpaban a él. La prensa, cuando podía eludir la censura, publicaba rumores sobre su relación con la zarina que iban desde lo escandaloso hasta lo directamente obsceno. Pero había algo más en ese odio que el simple resentimiento político. Rasputín representaba una anomalía que el sistema aristocrático ruso no podía tolerar. Era la prueba viviente de que el poder no siempre seguía las reglas del linaje y la educación, que a veces llegaba desde abajo, desde Siberia, desde la oscuridad, con los pies sucios y los ojos ardiendo. Cuando Yusupov y sus cómplices lo asesinaron esa noche de diciembre, creyeron que estaban salvando a Rusia, que al eliminar al hombre que envenenaba al zar desde adentro, el imperio podría recuperarse, la guerra podría ganarse, el orden podría restaurarse. Estaban equivocados en casi todo. Rasputín había profetizado, en cartas escritas poco antes de su muerte, que si moría a manos de la nobleza, la familia imperial no tardaría en seguirle. El zar Nicolás II fue ejecutado junto a toda su familia en julio de 1918, menos de 2 años después. El Imperio Románov, que había gobernado Rusia durante 300 años, se disolvió como el hielo del Neva en primavera. Y el vacío que dejó era tan profundo, tan oscuro y tan hambriento, que lo que vino a llenarlo fue algo peor que cualquier monje misterioso de Siberia. El palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló, a 25 kilómetros al sur de San Petersburgo, era uno de los edificios más hermosos de Europa. 300 habitaciones, jardines diseñados por arquitectos italianos, una capilla privada con iconos incrustados de oro y piedras preciosas. Era también, en los primeros años del siglo XX, uno de los lugares más aislados del mundo. El zar Nicolás II y su familia vivían allí como en una burbuja cuidadosamente construida, rodeados de una corte que les decía lo que querían escuchar y protegidos de una realidad que ya estaba comenzando a desmoronarse fuera de sus ventanas. En ese contexto de aislamiento calculado y ansiedad mal gestionada, la llegada de Rasputín no fue un accidente. Fue una consecuencia lógica de un sistema que había perdido la capacidad
de confrontar sus propios problemas. Nicolás II era un hombre que había heredado el trono más grande del mundo sin tener ningún deseo real de ocuparlo. Sus diarios de la época son elocuentes en su propia manera, llenos de anotaciones sobre el clima, las caminatas por el jardín, las partidas de dominó con los oficiales de guardia, y notablemente escasos en reflexión política o estratégica. No era estúpido, pero tampoco era el hombre que Rusia necesitaba en un momento en que el imperio crujía bajo el peso de la industrialización acelerada, la agitación social creciente y las tensiones europeas que en 1914 explotarían en la Primera Guerra Mundial. Lo que sí tenía Nicolás era una devoción absoluta por su familia y una fe religiosa profunda, casi mística, la que le hacía ver los eventos históricos como parte de un plan divino que él no debía cuestionar, sino simplemente ejecutar. Alejandra Fiodorovna, la zarina, era una mujer de voluntad mucho más fuerte que la de su marido. Nacida princesa de Hesse en Alemania, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, había llegado a Rusia como una extranjera que nunca terminó de ser aceptada por la aristocracia petersburguesa, que la encontraba fría, orgullosa y demasiado alemana para su gusto. Esa percepción se intensificaría durante la Primera Guerra Mundial, cuando los rumores sobre sus supuestas simpatías germanas circularon sin control. Pero antes de todo eso, Alejandra era simplemente una madre aterrorizada. Su hijo Alexei, nacido en 1900, había heredado la hemofilia a través del linaje de la reina Victoria, y cada episodio de sangrado era una crisis que podía durar semanas y que los mejores médicos del imperio no sabían cómo detener de manera confiable. La impotencia ante el sufrimiento de su hijo transformó a Alejandra en una persona dispuesta a considerar cualquier alternativa que los canales oficiales no podían ofrecer. Rasputín entró en ese espacio con precisión. Su primera visita documentada al palacio ocurrió en noviembre de 1905, y desde el principio estableció un tipo de relación con la familia imperial que no tenía precedentes en la historia de la corte rusa. No era un médico, no era un sacerdote, no era un consejero político en ningún sentido formal. Era algo más difícil de clasificar, una presencia que la zarina interpretaba como espiritual y que el propio Rasputín cultivaba con una inteligencia práctica que sus críticos tardaron demasiado en reconocer. Se dirigía a los zares de manera informal, algo que habría sido impensable para cualquier otro visitante, y ellos lo permitían. Los llamaba por sus nombres de pila, jugaba con los niños, se sentaba a la mesa de la familia. En una corte gobernada por protocolos que databan de siglos, eso era casi revolucionario. El mecanismo de su influencia era más complejo que la simple manipulación de una madre desesperada. Rasputín entendía instintivamente algo que los políticos profesionales de la época con frecuencia ignoraban: que el acceso al poder no depende solo de los títulos o los argumentos racionales, sino de la confianza emocional. Y la confianza emocional se construye estando presente en los momentos de vulnerabilidad. Cada vez que Alexei sufría una crisis y Rasputín llegaba y el niño mejoraba, esa confianza se consolidaba un poco más. Cada carta que Rasputín enviaba a la zarina durante sus ausencias, llena de lenguaje religioso y de afirmaciones de protección divina, añadía una capa más a esa arquitectura invisible. Para cuando la nobleza comenzó a comprender la magnitud de su influencia, ya era demasiado tarde para desmantelarla sin dañar a la familia imperial en el proceso. La influencia política de Rasputín alcanzó su punto más alto durante los años de la Primera Guerra Mundial, y particularmente después de 1915, cuando Nicolás II tomó la decisión fatídica de asumir el mando personal del ejército en el frente. Eso significó que el zar pasaba semanas y meses lejos de Petrogrado, y que Alejandra, aconsejada por Rasputín,
quedaba como la figura dominante en las decisiones de la capital. Los registros de la correspondencia entre la zarina y el zar durante ese periodo muestran un patrón que los historiadores han analizado con una mezcla de fascinación y consternación. Carta tras carta, en la que Alejandra transmitía las recomendaciones de Rasputín sobre ministros, generales y políticas, y en las que instaba a Nicolás a ser más firme, más autocrático, menos dispuesto a ceder ante las demandas de reforma. Rasputín desconfiaba de los liberales, temía las reformas constitucionales y favorecía un poder imperial sin contrapesos. Paradójicamente, el campesino que la aristocracia veía como un agente del caos era, en sus recomendaciones políticas, un defensor del orden más antiguo y rígido. Los ministros que cayeron en desgracia durante esos años formaron una lista que resultaba difícil de explicar por cualquier lógica política coherente. Algunos eran reemplazados por figuras claramente incompetentes, cuyo único mérito era haber contado con la aprobación de Rasputín o de la zarina. El ministro del Interior, Alexei Yvostov, llegó a conspirar activamente para asesinar a Rasputín antes de ser él mismo destituido. El primer ministro Iván Goremíkin, el ministro de Guerra Alexei Polivanov, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Sazonov. Todos fueron removidos de sus cargos en un periodo en que Rusia estaba perdiendo hombres en el frente a una velocidad catastrófica. La aristocracia y la clase política observaban cómo el aparato de gobierno se desintegraba en tiempo real y señalaban a Rasputín como el responsable. No era una lectura completamente justa. El sistema Románov tenía fracturas estructurales que databan de décadas antes de que Rasputín pusiera un pie en San Petersburgo. Pero Rasputín aceleró el proceso con una eficacia que ningún conspirador externo habría podido igualar. El odio que se concentró sobre él tenía también una dimensión que iba más allá de la política. Rasputín era, para la aristocracia rusa, una afrenta a todo el sistema de valores que justificaba su posición en el mundo. La idea de que el linaje, la educación y los modales refinados garantizaban el acceso al poder era el fundamento no escrito sobre el que descansaba la jerarquía social del imperio. Rasputín la negaba con su simple existencia. No se disculpaba por su origen, no intentaba imitar los modales de la corte, no fingía ser algo que no era. Bebía, se comportaba de manera escandalosa en los restaurantes de Petrogrado y al día siguiente estaba cenando con la familia imperial. Para los nobles que habían pasado generaciones perfeccionando el arte de la deferencia calculada, eso era insoportable. El resentimiento que se acumuló durante años cristalizó finalmente en la conspiración de diciembre de 1916. Pero hay una ironía en todo esto que los conspiradores no vivieron para apreciar completamente. Al asesinar a Rasputín, Yusupov y sus cómplices esperaban devolver el control del imperio a manos de la aristocracia ilustrada. Lo que consiguieron fue exactamente lo contrario. La muerte de Rasputín dejó a la zarina devastada y al zar desestabilizado en el momento más crítico de la guerra. La brecha entre la familia imperial y la clase política se hizo irreparable. Y 3 meses después, en febrero de 1917, las calles de Petrogrado se llenaron de trabajadores y soldados que ya no pedían reformas, sino algo mucho más radical. El hombre de las sombras había desaparecido. Pero las sombras que él había contribuido a crear seguían allí, más densas que nunca, esperando que algo nuevo viniera a habitarlas. En febrero de 1917, la temperatura en Petrogrado bajó a menos 30 grados centígrados. Las colas frente a las panaderías se extendían por varias manzanas. El pan escaseaba porque los ferrocarriles estaban saturados transportando suministros militares hacia el frente, donde el ejército ruso llevaba casi 3 años sangrando en trincheras
que nadie sabía cómo abandonar con dignidad. Los trabajadores de las fábricas textiles comenzaron a hacer huelga el 23 de febrero. Al día siguiente, se unieron los metalúrgicos. Al tercer día, había más de 200.000 personas en las calles de la capital. No era una revolución planeada. Era el sonido de un sistema que había llegado al límite de lo que la gente estaba dispuesta a soportar, y que se rompió de golpe. O como siempre, se rompen las cosas que han estado agrietadas durante demasiado tiempo. El zar Nicolás II recibió las noticias de los disturbios mientras estaba en el cuartel general de Moguiliov, a 700 kilómetros de Petrogrado. Sus primeras respuestas fueron las que podrían esperarse de alguien que había gobernado durante 22 años sin desarrollar el instinto político necesario para leer una crisis. Ordenó que las tropas dispersaran a los manifestantes por la fuerza. Pero algo había cambiado en el ejército. Los soldados, que eran campesinos uniformados, que tampoco habían comido bien en semanas, en muchos casos se negaron a disparar contra la multitud. Algunos regimientos se amotinaron directamente. Para el segundo día de marzo, los líderes de la Duma, el Parlamento de Representación Limitada que el zar había tolerado con desconfianza durante años, le comunicaron que la única salida era la abdicación. Nicolás II firmó el documento el 2 de marzo de 1917. 300 años de dinastía Románov terminaron en una firma sobre un papel, en un vagón de tren detenido en una vía secundaria. Lo que siguió fue uno de los períodos más caóticos y decisivos de la historia moderna. El poder en Rusia quedó suspendido entre dos estructuras que no confiaban la una en la otra. El gobierno provisional, formado por políticos liberales y moderados que querían transformar a Rusia en una democracia constitucional al estilo occidental, y los soviets, consejos de obreros y soldados que habían surgido espontáneamente en fábricas y cuarteles, y que representaban una visión del poder radicalmente diferente. El gobierno provisional controlaba el aparato administrativo del Estado, pero no tenía legitimidad popular real. Los soviets tenían el apoyo de las masas, pero carecían de experiencia para gobernar. Ese vacío de autoridad real era exactamente el tipo de situación que los bolcheviques, el partido marxista radical, liderado por Vladimir Lenin, llevaban años esperando sin estar del todo seguros de que llegaría. Lenin estaba en Zúrich cuando estalló la Revolución de Febrero. Llevaba años en el exilio europeo, escribiendo panfletos, discutiendo teoría política con otros revolucionarios profesionales y esperando el momento que ahora, de repente, parecía haber llegado. El gobierno alemán, calculando con frialdad que un Lenin en Rusia podría desestabilizar al enemigo lo suficiente como para retirar sus tropas del frente oriental, le ofreció un tren sellado para cruzar Alemania y llegar a Suecia, desde donde podría continuar hacia Petrogrado. Lenin aceptó. Llegó a la capital rusa el 3 de abril de 1917 y pronunció un discurso en la estación de tren que dejó a muchos de sus propios camaradas desconcertados. No había acuerdo posible con el gobierno provisional. La guerra debía terminar de inmediato y el poder debía pasar directamente a los soviets. No era lo que la mayoría esperaba escuchar. Pero Lenin era alguien que había aprendido que la claridad radical, en momentos de confusión generalizada, funciona como un imán. Y el gobierno provisional cometió lo que en retrospectiva parece un error de proporciones épicas. Decidió continuar la guerra. La lógica era comprensible desde una perspectiva liberal burguesa. Rusia tenía compromisos con sus aliados, una retirada unilateral habría sido deshonrosa. Y además los militares moderados creían que un esfuerzo renovado en el frente podía estabilizar la situación interna. La realidad fue exactamente la contraria. La ofensiva de junio de 1917
lanzada bajo el mando del ministro de Guerra Alexander Kerensky, fue un desastre. Las tropas avanzaron durante 3 días y luego colapsaron ante una contraofensiva alemana que las empujó más atrás que la línea de partida. La deserción masiva comenzó de inmediato. Para agosto, el ejército ruso se estaba deshaciendo en tiempo real, y la autoridad del gobierno provisional se deshacía con él. Los bolcheviques tomaron el poder en la noche del 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano que Rusia todavía usaba en ese momento, lo que equivale al 7 de noviembre del calendario gregoriano. La operación fue notablemente poco dramática para un evento que cambiaría el curso del siglo XX. Unidades leales a los soviets ocuparon los puntos estratégicos de Petrogrado, la central telefónica, los puentes, la estación de tren, el banco estatal. El Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, fue tomado con una resistencia mínima. Kerensky huyó disfrazado. Lenin anunció el nuevo gobierno desde el Instituto Smolny ante una sala de delegados soviéticos que aplaudieron, dudaron y aplaudieron de nuevo, sin que nadie tuviera del todo claro qué acababa de ocurrir ni a dónde llevaba. Lo que llevaba era a la guerra civil más devastadora de la historia rusa. Entre 1918 y 1921, el ejército rojo bolchevique combatió contra una coalición heterogénea de fuerzas contrarrevolucionarias conocidas como el Ejército Blanco, apoyadas por intervenciones militares de Gran Bretaña, Francia, Japón y los Estados Unidos, que enviaron tropas al territorio ruso con la esperanza de estrangular al nuevo régimen en su cuna. La guerra civil mató a más de 7 millones de personas, entre combates directos, hambrunas provocadas por el colapso de la producción agrícola y epidemias que se extendieron sin control por un país sin infraestructura sanitaria funcional. Ciudades que habían tenido cientos de miles de habitantes quedaron con 1/3 de su población. El tejido social de Rusia, que ya estaba dañado antes de 1917, quedó desgarrado de una manera que tardaría décadas en ser visible en toda su extensión. Fue en ese contexto de violencia, escasez y reorganización radical del poder donde emergieron los hombres que definirían a la Unión Soviética durante las siguientes décadas. Lenin murió en enero de 1924, después de una serie de apoplejías que lo habían incapacitado progresivamente desde 1922. Dejó un partido que había sobrevivido la guerra civil, pero que estaba profundamente dividido sobre el futuro, sobre la velocidad de la industrialización, sobre el papel del campesinado, sobre la política exterior, sobre la naturaleza misma del socialismo que decían estar construyendo. Dejó también una advertencia escrita que se conocería como su testamento político, en la que aconsejaba a sus camaradas que removieran a Iósif Stalin del cargo de secretario general del partido. Stalin, escribió Lenin, había concentrado en sus manos un poder demasiado grande y no siempre sabía usarlo con suficiente cautela. Era una descripción notablemente moderada para lo que vendría después. El vacío que había dejado la caída del Imperio Romano ya tenía quien quisiera llenarlo completamente. Y ese alguien había aprendido, observando los errores de todos los que habían venido antes, exactamente cómo hacerlo. Gori es una ciudad pequeña en el centro de Georgia, enclavada entre montañas que en invierno se cubren de nieve y en verano huelen a pino y a tierra seca. En 1878, en una cabaña de 2 habitaciones en el barrio más pobre de esa ciudad, nació Iosif Vissarionovich Yugashvili. Su padre, Besarión, era zapatero y alcohólico, con una tendencia a resolver los conflictos domésticos a golpes que dejó en el niño cicatrices que no todas eran visibles. Su madre, Yekaterina, era una mujer de voluntad extraordinaria que lavaba ropa ajena para pagar las facturas y que tenía para su hijo una ambición tan grande como el territorio que ese hijo terminaría gobernando.
Iosif sobrevivió la viruela a los 7 años, pero la enfermedad le dejó el rostro marcado para siempre, y el brazo izquierdo ligeramente más corto que el derecho como consecuencia de un accidente posterior. No era el retrato de un futuro conquistador. Era el retrato de un niño al que el mundo había tratado con bastante dureza desde el principio. Yekaterina consiguió lo que pocas madres de su clase social podían conseguir en la Georgia de finales del siglo XIX: matricular a su hijo en el Seminario Teológico de Tiflis, la capital, donde los jóvenes con talento podían obtener una educación formal que de otra manera les estaría completamente vedada. Stalin llegó al seminario en 1890 y con calificaciones excelentes y una curiosidad intelectual que los profesores encontraban estimulante y, con el tiempo, alarmante. Leía fuera del programa, no conseguía libros prohibidos. Comenzó a frecuentar círculos marxistas clandestinos que circulaban por la ciudad como corrientes subterráneas. En 1899 fue expulsado del seminario. Las razones oficiales fueron vagas, relacionadas con ausencias a exámenes. La razón real era que Iosif Djugashvili había decidido que la revolución era más interesante que la teología, y que no tenía ningún interés en disimularlo. Lo que siguió fue una década de actividad revolucionaria clandestina que moldeó a Stalin de maneras que sus biógrafos han analizado durante décadas sin llegar a un consenso completo. Organizó huelgas en Tiflis y Batumi. Fue arrestado varias veces por la Ojrana, la policía secreta zarista, y deportado a Siberia en varias ocasiones. Escapó de la deportación con una regularidad que a algunos historiadores les ha parecido sospechosa, lo que ha alimentado teorías sobre si en algún momento colaboró con la policía para proteger su propia libertad. Las pruebas son ambiguas y el debate sigue abierto. Lo que no es ambiguo es que esas experiencias, los arrestos, las cárceles, los años en el frío siberiano, las traiciones reales y percibidas dentro del movimiento, fueron construyendo en él una desconfianza hacia los demás que con el tiempo se convertiría en el rasgo más peligroso de su carácter. Fue durante esos años cuando Iosif Djugashvili comenzó a usar el nombre que la historia recordaría. Stalin, en ruso, significa acero. Era un alias de combate, como los que usaban muchos revolucionarios para proteger su identidad, pero también era una declaración de intenciones. El nombre capturaba algo real sobre cómo ese hombre quería ser percibido, y progresivamente sobre cómo quería ser. Lenin lo conoció alrededor de 1905 y quedó impresionado por su pragmatismo y su disposición para hacer el trabajo sucio que los intelectuales del partido preferían delegar. Stalin no era un teórico. Sus escritos no tenían la profundidad filosófica de los de Lenin o Trotsky, pero era alguien que sabía organizar, que entendía la mecánica del poder a un nivel casi molecular, y que no tenía escrúpulos sobre los métodos necesarios para alcanzar un objetivo. El ascenso de Stalin dentro del partido bolchevique fue gradual y en gran medida invisible para quienes lo rodeaban. Mientras figuras como León Trotsky, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev acumulaban gloria en los escenarios públicos de la revolución, Stalin acumulaba algo diferente: control sobre el aparato administrativo del partido. En abril de 1922, Lenin lo nombró secretario general, un cargo que en ese momento nadie consideraba especialmente importante. La Secretaría General se ocupaba de los asuntos organizativos. ¿Quién era miembro del partido? ¿Quién recibía qué cargo? ¿Qué documentos circulaban entre qué personas? Era trabajo burocrático. Era también, para alguien con la visión de Stalin, la palanca más poderosa del sistema. Quien controla los nombramientos, controla la lealtad. Quien controla la lealtad, controla el partido. Quien controla el partido, controla el Estado. La lógica era simple.
Nadie más la vio a tiempo. Cuando Lenin murió en enero de 1924, el partido quedó sin un liderazgo claro y con una lucha de sucesión que todos los contendientes importantes creían poder ganar. Trotsky era el candidato más obvio. Brillante, carismático, el organizador del Ejército Rojo que había ganado la guerra civil. Pero Trotsky cometió el error de subestimar a Stalin, de verlo como un administrador mediocre sin la capacidad intelectual para competir en el nivel más alto. Zinoviev y Kamenev también lo subestimaron, primero aliándose con él para bloquear a Trotsky, y luego descubriendo que habían construido con sus propias manos la escalera que Stalin usaría para llegar más arriba de lo que cualquiera de ellos podría alcanzar. Para 1927, Trotsky había sido expulsado del partido. Para 1929, estaba en el exilio. En 1940, un agente de Stalin lo encontró en México y le clavó un piolet en la cabeza. La historia de la oposición a Stalin tendía a terminar de maneras muy específicas. El periodo entre 1924 y 1929 fue el de la consolidación silenciosa. Stalin usó esos años para colocar a personas leales en posiciones clave en todo el aparato del Estado y del partido, para controlar el flujo de información hacia y desde el liderazgo, y para construir una narrativa sobre sí mismo que lo vinculaba directamente al legado de Lenin. Se presentó como el guardián de la ortodoxia leninista en un momento en que nadie podía disputar esa interpretación, porque Lenin ya no estaba disponible para contradecirlo. El culto a Lenin, que Stalin promovió activamente, fue también la base sobre la que construyó el culto a sí mismo. Era una operación de ingeniería simbólica ejecutada con una paciencia y una frialdad que no tenían paralelo en la política europea de la época. Para 1929, Stalin tenía 50 años y el control efectivo del Estado soviético. Lo que vino después, la colectivización forzada, la industrialización acelerada, las purgas masivas, fue la expresión de un poder que ya no tenía contrapesos institucionales reales. Pero la pregunta que los historiadores han debatido durante décadas no es qué hizo Stalin con ese poder, sino cómo un niño de Gori, marcado por la viruela y golpeado por un padre borracho, llegó a tenerlo. La respuesta más honesta es también la más incómoda. Stalin no fue un accidente histórico ni un demonio que cayó sobre Rusia desde fuera. Fue el producto más lógico de un sistema que había aprendido durante siglos bajo los zares y luego durante los años violentos de la revolución, que la fuerza es el único argumento que siempre funciona. Él simplemente lo aprendió mejor que nadie. En el verano de 1936, un hombre llamado Grigori Zinoviev se sentó frente a un tribunal en Moscú y confesó haber conspirado para asesinar a Stalin y destruir el Estado soviético. Confesó con detalle, con nombres, con fechas, con una exhaustividad que impresionó a los observadores extranjeros presentes en la sala. El problema era que la confesión era falsa. Zinoviev no había conspirado contra nadie. Había sido uno de los líderes más importantes del partido bolchevique, había dirigido la Internacional Comunista, había compartido el poder con Lenin durante años, pero llevaba semanas en manos de la NKV de la Policía Secreta Soviética y había aprendido algo que muchos otros aprenderían durante esos años: que negarse a confesar no salvaba la vida, solo prolongaba el sufrimiento antes del mismo final. Zinoviev fue ejecutado el 25 de agosto de 1936. Tenía 52 años. Lo que comenzó ese año y se extendió hasta 1938 es conocido históricamente como las Grandes Purgas, aunque el término purga tiene una frialdad clínica que no captura del todo la escala de lo que ocurrió. En ese periodo, el aparato del Estado soviético se volvió sistemáticamente contra sí mismo.
no contra enemigos externos, no contra capitalistas o aristócratas o sacerdotes, que ya habían sido perseguidos en oleadas anteriores, contra sus propios cuadros, contra los generales que habían ganado la guerra civil, contra los economistas que habían diseñado los planes quinquenales, contra los diplomáticos, los científicos, los escritores, los directores de fábrica, los jefes de policía regional. Las cifras que los archivos soviéticos revelaron después de la caída de la URSS son difíciles de procesar. Aproximadamente 1.700.000 personas fueron arrestadas entre 1936 y 1938, de las cuales más de 350.000 fueron ejecutadas. El resto fue enviado al Gulag, el sistema de campos de trabajo forzado que se extendía por Siberia y el Ártico como una constelación de miseria. Para entender por qué ocurrió esto, hay que retroceder a 1931, al momento que los historiadores identifican como el detonador de todo lo que vino después. El 1 de diciembre de ese año, Sergei Kirov, el jefe del partido en Leningrado y uno de los pocos dirigentes soviéticos que mantenía una popularidad genuina entre los cuadros medios, fue asesinado de un disparo en el corredor del edificio Smolny. El asesino era un hombre llamado Leónidas Nikolaev, un miembro del partido resentido por haber sido expulsado de sus filas. Pero la investigación sobre el asesinato fue controlada directamente por Stalin, y sus conclusiones señalaron hacia una conspiración trotskista zinovievista de alcance enorme. Hasta hoy, los historiadores debaten si Stalin ordenó el asesinato de Kirov o simplemente lo aprovechó. Lo que está fuera de duda es que lo utilizó como el pretexto perfecto para desencadenar una represión que llevaba tiempo planeando. El mecanismo de las purgas tenía una lógica perversa y autosostenida que la hacía casi imposible de detener una vez puesta en marcha. Cuando un individuo era arrestado, se le exigía que nombrara a sus cómplices, bajo tortura, o simplemente bajo la presión psicológica de semanas de interrogatorios sin sueño. La mayoría terminaba dando nombres. Esos nombres llevaban a nuevos arrestos, que llevaban a nuevas confesiones, que llevaban a nuevos nombres. La red se expandía de manera exponencial, devorando a personas que en muchos casos no tenían ninguna conexión real entre sí, más que el hecho de haber aparecido en la confesión de alguien que estaba desesperado por hacer que el interrogatorio terminara. Las cuotas de arrestos eran asignadas por región, lo que significaba que los jefes locales de la NKV detenían incentivos burocráticos para encontrar conspiradores, aunque no los hubiera. Era un sistema diseñado para producir culpables independientemente de si existía culpa real. El daño que las purgas causaron a la capacidad militar soviética fue catastrófico y quedó expuesto de manera brutal cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941. De los 5 mariscales del Ejército Rojo que existían en 1936, 3 habían sido ejecutados para 1938. De los 16 comandantes de ejército, 13 habían sido eliminados. De los 67 comandantes de cuerpo, 60 habían desaparecido. El ejército que enfrentó a la Wehrmacht en los primeros meses de la Operación Barbarroja era una institución decapitada, llena de oficiales jóvenes sin experiencia, que habían sido promovidos a posiciones para las que no estaban preparados, porque sus superiores habían sido fusilados. Las consecuencias fueron inmediatas. En los primeros 6 meses de la guerra, el ejército soviético sufrió aproximadamente millones de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, en una derrota inicial de dimensiones que no tenían precedente en la historia militar moderna. Pero las purgas no fueron solo una catástrofe militar, fueron también la reorganización total de la relación entre el individuo y el Estado en la Unión Soviética. El terror no era simplemente la eliminación de opositores reales o potenciales. Era la creación de una atmósfera
en la que nadie podía estar seguro, en la que la delación se convirtió en un mecanismo de supervivencia cotidiana, en la que los vínculos de confianza entre personas, incluso dentro de las familias, se erosionaron de manera sistemática. Se documentaron casos de hijos que denunciaban a sus padres, de esposas que informaban sobre sus maridos, no necesariamente por convicción ideológica, sino porque el miedo a ser asociado con un enemigo del pueblo era en muchos casos más inmediato que cualquier otro tipo de lealtad. Pavlik Morozov, el niño que supuestamente había denunciado a su padre ante las autoridades soviéticas en 1932, fue convertido en héroe nacional y modelo para la juventud. Era una señal muy clara sobre qué tipo de sociedad se estaba construyendo. Los juicios públicos de Moscú, que se celebraron en 3 tandas entre 1936 y 1938, tenían una función que iba más allá de la eliminación física de los acusados. Eran teatro político en el sentido más literal. Escenas cuidadosamente preparadas en las que figuras que habían sido pilares del régimen bolchevique se declaraban culpables de crímenes inverosímiles, confirmando públicamente la narrativa de Stalin sobre una conspiración permanente y omnipresente contra el Estado soviético. Observadores occidentales que asistieron a los juicios quedaron divididos en sus impresiones. Algunos concluyeron que las confesiones debían ser verdaderas, porque nadie podría inventar semejante nivel de detalle. Otros, más escépticos, notaron que los acusados parecían recitar textos memorizados con la expresión de personas que habían aceptado que el resultado estaba decidido desde antes de que comenzara el proceso. Tenían razón en esa observación. El veredicto siempre estaba decidido de antemano. Cuando las purgas terminaron, la Unión Soviética era un país transformado en su estructura interna de maneras que tardarían décadas en ser completamente visibles. Stalin había conseguido algo que ningún zar había logrado con tanta completitud: la eliminación de cualquier centro de poder alternativo dentro del propio sistema. No había generales con suficiente autoridad para desafiarlo. No había líderes del partido con suficiente base popular para contradecirlo. No había intelectuales con suficiente credibilidad pública para cuestionar su versión de la realidad. Lo que había construido no era simplemente una dictadura, que es un concepto que implica la concentración del poder en una persona. Era algo más específico y más difícil de desmantelar. Un sistema en el que el miedo había reemplazado a la confianza como el adhesivo fundamental de la sociedad, y en el que esa sustitución parecía permanente. Parecía. Esa es la lección que ambas historias comparten, y es una lección que Rusia ha tenido dificultades para integrar en su narrativa nacional. Las encuestas realizadas en Rusia durante las primeras décadas del siglo XXI muestran de manera consistente que Stalin sigue siendo una figura vista favorablemente por una proporción significativa de la población, que con frecuencia oscila entre el 40 y el 60%, dependiendo de cómo se formula la pregunta. Los argumentos que se repiten son los de siempre: la industrialización, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la conversión de la Unión Soviética en una superpotencia. Lo que esas narrativas omiten, o minimizan, o encuadran como un costo necesario, son los millones de muertos, los campos de trabajo, el tejido social destruido, y el hecho de que el ejército que salvó a Rusia de Hitler en 1941 era el mismo que Stalin había casi destruido con sus purgas años antes. La victoria de 1945 fue real. El precio que costó fue en parte consecuencia directa de las decisiones del hombre al que se le atribuye el mérito de haberla conseguido. Rasputín tiene hoy una estatua en su aldea natal de Pokrovskoye, en Siberia. Stalin tiene bustos y monumentos en varias ciudades rusas que fueron restaurados o instalados después de la caída de la Unión Soviética. Hay una industria turística construida alrededor de ambas figuras. Hay museos, exposiciones, series de televisión, novelas, lo cual no sería necesariamente preocupante
si viniera acompañado de una reflexión igualmente vigorosa sobre lo que esas figuras representan y sobre las condiciones que las hicieron posibles. Pero la reflexión, cuando aparece, tiende a quedarse en la superficie de los individuos sin llegar a la estructura que los produjo. Rasputín como personaje excéntrico. Stalin como líder ambiguo de resultados contradictorios. Y el sistema que convirtió a un campesino siberiano en árbitro de los destinos imperiales y a un hijo de zapatero georgiano en el dueño de la nación más grande del mundo, sigue siendo, en muchos sentidos, la parte de la historia que nadie ha terminado de contar del todo. El cuerpo de Rasputín fue arrojado al río Neva en una noche de diciembre. El río siguió fluyendo. Algunas cosas no se hunden tan fácilmente como parecería.